Buenas noches, les saluda la profe Mirta Gómez. Hoy continuando con nuestra asignatura Orientación Educacional y Vocacional, trataremos el tema técnicas y métodos en la observación. Tenemos dos tipos de técnicas, que serían las técnicas individuales y las técnicas grupales. Esta primera parte vamos a hablar un poco de lo que son las técnicas individuales. Las técnicas de orientación educativa son grupos de acciones, métodos y actividades usadas con el fin de ayudar al desarrollo de los alumnos. Se trata de procedimientos sistemáticos para asistir a personas que se encuentren en un proceso de formación, ya sea personal o profesional. Tenemos diferentes técnicas de orientación individual, como las entrevistas, las autobiografías, el registro anecdótico, la observación, sus ventajas, desventajas o limitaciones. La entrevista educativa es una conversación entre el maestro o el orientador con el alumno y sus padres, con el fin de conocerlos, orientarlos y brindarles ayuda en la solución de algún problema. Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. Es por esto que siempre encontraremos dos roles claros, el del entrevistador y el del entrevistado. ¿Cuáles son sus ventajas? El entrevistador puede dirigir el comportamiento del entrevistado, lo cual le permitirá obtener mejores entrevistas que las que se hacen por correo o vía telefónica. Asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van a responder. Fácil de administrar y evaluar. Evaluación más objetiva tanto de quienes responden como de las personas a las preguntas. Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador. Resulta en entrevistas más pequeñas. ¿Cuáles son sus desventajas? Algunos solicitantes pueden sentirse incómodos durante las entrevistas personales, haciendo que se olviden de los puntos clave acerca de ellos mismos, dando una mala impresión. Otra técnica, la autobiografía. ¿En qué consiste? Es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. El autor es el encargado de expresar los pormenores, triunfos, fracasos y momentos memorables de uno o varios aspectos de su vida. Es un tipo de redacción típicamente literario y se encuentra en medio de la literatura y la historia. Su función es dar a conocer a los lectores acerca de hechos específicos en los que el autor quiere contarse comúnmente desde el nacimiento. Sus ventajas y desventajas. Sus ventajas: informar a los lectores, persuadir a los lectores. Sus desventajas: el escepticismo, porque un autor puede escribir una autobiografía con persuasión en mente. Juicio de la historia. Todos los escritores autobiográficos enfrentan a la posibilidad de que las generaciones futuras pueden juzgar desde una perspectiva diferente de lo esperado. Pasos de la autobiografía. Escribe una cronología de tu vida. Comienza a escribir tu autobiografía con una investigación sobre tu propia vida. Identifica los personajes principales. Saca las buenas historias. Redacta en primera persona. Sé revelador. Captura el espíritu de los tiempos. Diferencia entre biografía y autobiografía. Una autobiografía es una biografía escrita por la misma persona que narra su vida, mientras que una biografía es realizada por una tercera persona. Las biografías pueden ser autorizadas o no, mientras que las autobiografías siempre son autorizadas, ya que nadie necesita permiso para escribir su propia vida. Otro método es el registro anecdótico. ¿En qué consiste?
Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Es un texto breve que un educador escribe para dejar constancia de un incidente significativo que ha observado en relación a un alumno. También permiten transmitir información importante a otros educadores que vayan a trabajar con el mismo alumno en algún momento. ¿Cuáles son las ventajas del registro anecdótico? Permiten a todos los profesores que vayan a trabajar con un alumno tener más datos de lo habitual sobre su comportamiento, su forma de hablar y sus interacciones con el resto de sus compañeros. Proporciona una descripción del comportamiento real en situaciones reales. Desventaja. Cuando varios son los docentes que llevan el registro anecdótico de un mismo alumno, sucede que los prejuicios de uno, cualquiera en particular, se tornan menos capaces de influir en el cuadro total. El tiempo es un factor principal para mantener un sistema adecuado del registro. Otra técnica. Las características del registro anecdóticos. Se basa en una observación no sistematizada. El docente no planifica. Se realiza en cualquier momento de la rutina diaria. Se basa en la descripción del hecho ocurrido y la circunstancia en la cual se desarrolla. El registro anecdótico puede incluir comentarios del educador cuando registra la conducta del estudiante. Estas son las características del registro anecdótico. Otra técnica que tenemos es la observación. Acción de observar o mirar algo o alguien con mucha atención y determinamiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. La observación es la técnica de recogida de la información, que consiste básicamente en observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos tal como las realizan habitualmente. ¿Para qué sirve la observación? Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Tipos de observación. Observación simple o no estructurada. Observación sistemática o estructurada. Observación participativa o interna. No participativa o externa. La observación individual y la observación grupal. ¿Cuáles son las ventajas de la observación? Es el que permite la medición de conducta real comparados con los informes de conductas deseadas o preferidas. Permite que el investigador obtenga una perspectiva más precisa de los problemas sociales del grupo estudiado. Al conocer el nivel de vida y la cotidianidad del grupo, es mucho más fácil comprender la situación y lograr un cambio profundo. Estas son las técnicas individuales que hoy estuvimos hablando. Muchas gracias.